Hola, un saludo. Vamos a hablar del tema de derechos humanos. Espero te encante este tema. Suscríbete, dale like y empezamos a ver el tema de los derechos humanos en la forma de positivismo. En el positivismo, frontalmente los naturalistas se oponen ya que consideran que el único conjunto de normas son de un carácter jurídico y en el derecho positivo. Afirman que la positivización tiene un carácter constitutivo y mediante el derecho natural o incluso su existencia. John Austin, él en los derechos humanos que formaban, consideró parte de las normas sociales que influían en el derecho, pero no son derecho. Para muchos positivistas, el derecho humano se refiere a ideas totalmente morales, sin valor jurídico, pero tienen dicho valor dependiendo incorporarse a un ordenamiento jurídico o leyes que son la formulación jurídica de una voluntad soberana del pueblo y obligan a su cumplimiento. No es necesario proceder a otro sustento legal. Sin embargo, en la aceptación del positivismo en el siglo XIX hubo un arrinconamiento del derecho natural, el motivo de la plasmación de los derechos humanos como derechos fundamentales. En las constituciones de los países que se encuentran en el lado occidental, se apoyó que la categoría de estos derechos públicos subjetivos, que surgió como una alternativa de derechos naturales en los positivistas. En el carácter de ideología de la teoría de derechos públicos objetivos, se reconocía a su vez la personalidad jurídica de un Estado y que se adquiriera una titularidad de derechos y deberes. En el ascenso de regímenes totalitaristas en los años 1920 y 1930 de la Segunda Guerra Mundial, hubo un resurgimiento del naturalismo que hizo que autores como Kelsen o Ross, Eberhard, Norberto Bobbio pudieran reaccionar clasificando conceptos fundamentales a las teorías positivistas. En esto hubo una diversificación del positivismo que produjo en algunas tesis incompatibles entre sí, ya que se formaban ideas contrarias. En alguna de estas tesis había una defensa hacia los derechos humanos. En esta teoría dualista de los derechos que se formulan con Gregorio Peces Barba y que hubo una articulada por Eusebio Fernández. Estos incorporaron algunos elementos propios del naturalismo, solo como derechos, con un fundamento moral y no un fundamento moral que similar a la que se articulaba por Eusebio Fernández. Los derechos como un fundamento moral fundamentales. Pero en esta consideración de positivación es requisito necesario que un derecho humano lo sea. Por lo tanto, los derechos como una encrucijada jurídica y lo ético, como traducción normativa de valores de la dignidad, libertad e igualdad de los seres humanos. En el tiempo legitimadores de los poderes públicos, en estas teorías del garantismo jurídico, defendida por Luigi Ferrajoli,
en un Estado de Derecho que se poseía una legitimación formal y otra material. En esta legitimación se hacía referencia al imperio de una ley en lo que referente a lo material, pero estaba vinculado a todos los poderes de un Estado. Había para la satisfacción de los derechos fundamentales, en la cual el jurista italiano de los derechos son una subclase, así los consideraban. En estas teorías del iupositivismo se formalizó los mecanismos internos del organismo jurídico, que aportaban criterios para garantizar una estabilidad en el orden jurídico y la garantía de los derechos fundamentales. María de Lourdes Sousa consideraba importante su contexto del garantismo, que se basaba en el Estado de Derecho, en un contexto socio-jurídico democrático, aunque sí se presentaban algunas tendencias regresivas, más o menos igualitario y justo. En este dualismo jurídico, dentro de un marco jurídico político, el Estado social y democrático de derecho. En algunas tesis realistas se definían para que la positivación era un requisito más que influían en la efectividad de los derechos humanos. Engloba en un conjunto de posiciones doctrinales más diversas que en la práctica afirmaban que las personas se dotaban de significación de los derechos humanos y que tenían en cuenta condiciones económicas de las que dependía el efecto de disfrutar de estos derechos. En carácter general, estas tesis realistas en algunos de los ámbitos en el plano político, de estas condiciones de democracia política y económica, eran necesarias para disfrutar realmente de los derechos humanos en el ámbito jurídico, en los mecanismos de garantía y protección, y en el sociológico, la conciencia colectiva sobre tener estos derechos. Habían posturas realistas, en gran medida como el socialismo. Ya en cuestión judía, de una de las primeras obras, Karl Marx había hecho una crítica de la noción de los derechos a la burguesía, que describía que los derechos individuo egoístas y que eran basados en una concepción abstracta de libertad y emancipación. Para el filósofo alemán, los derechos humanos se habían descrito como derechos del individuo egoísta, en una forma abstracta. Sin embargo, el individuo que él consideraba egoísta era por analizar a la clase de los burgueses, que era un conjunto de protecciones legales para su defensa de esta clase, propietaria de medios de producción. Marx estaba afirmando que esas condiciones materiales se determinaban a un alcance real de los derechos humanos y que para esta realización de derechos era efectiva y necesaria una auténtica emancipación política. Gallardo o Joaquín Herrera Flores decía que los derechos humanos se sustentaban en tramas sociales y relaciones y experiencias intersubjetivas. Gallardo fundamentó los derechos humanos con transferencias del poder que se producen entre grupos sociales. Las instituciones en que se articulaban lógicas que tenían por inspiración las relaciones sociales. En estas transferencias el poder podía positivarse o no,
o menos precarias para Joaquín Herrera, en una línea similar a los derechos humanos, que en la práctica de los medios se abren espacios de emancipación y se incorporan a los seres humanos en los procesos de reproducción, mantenimiento de la vida. En la teoría consensual que se desarrolla por Jürgen Habermas, que pertenecía a una escuela de Frankfurt, propone que se fundamentara de una manera intersubjetiva los valores derechos a través de un racional alcanzado en condiciones de ideales. En una línea similar, Perelman en los derechos humanos decía que se fundamentan en una experiencia y en la conciencia moral, que se alcanzaba a través de un proceso determinado. Esos fundamentos se conocían y se denominaban espíritus razonables, y que, aprobados por audiencias universales, se iban a considerar interlocutores válidos para cada asunto. En la etapa del utilitarismo, el principio del utilitarismo surge en una alternativa de derechos humanos en una idea propuesta con fundamentación por John Stuart Mill, y ha tratado de que los derechos humanos, desde esa filosofía, con el principio de utilitarismo como una doctrina ética. Dice, considera que la mayor felicidad para el mayor número, como la medida de justo y de lo injusto, partían del rechazo de una idea de derechos como derechos naturales. Criticó con una idea Jeremy Bentham, que como un sinsentido, la afirmación que de derechos previos, los derechos eran un producto social que se justificaba desde el principio de una unidad. John Stuart Mill decía que en los derechos eran reglas para la maximización de la felicidad. Esto es, en los derechos no eran absolutos, dado en las condiciones excepcionales por un cumplimiento que se aleja del fin. La maximización de una utilidad social que no se podía compensar con una pérdida de felicidad, con el peso importante que tienen estos fundamentos utilitaristas. Había sido objeto de críticas porque enfatizaban una garantía de los derechos humanos que podrían ser violados a consecuencia de la mayor felicidad por un mayor número. Especialmente John Rawls y James Fiskin, Thomas Nagel, habían anunciado el uso o el enfoque de obtener la victoria en una guerra y evitar sustancialmente un número de muertes. En esta parte del principio de utilitarismo hubo una reacción de crítica por las teorías del utilitarismo, las normas, de los ideales o la integración de un principio respecto a las personas. Richard Brand define el utilitarismo como normas que hacen que un acto es obligatorio solo si la aceptan uniforme de una regla correspondiente y maximizara la utilidad esperable. El utilitarismo de normas valoraba sobre los efectos un acto específico, sino una generalización. En los derechos humanos, como un aspecto de la institución y de la forma jurídica, se integraba en las constituciones y en general en el ordenamiento jurídico de los estados.
En la comunidad internacional se reconocían numerosos tratados internacionales de carácter sectorial, universal y regional para la creación de órganos jurisdiccionales y cuasijurisdiccionales de tipo de su defensa, promoción y garantía. En esta aceptación de los derechos humanos se tenía que considerar el derecho internacional consuetudinario, incluso en normas de ius conge, y además afirmado por órganos internacionales como lo son el Comité de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia. Aquí en estas instituciones se encuentra que tienen la prohibición de la tortura y de la privación arbitraria de la vida. Esa garantía procesal y la prohibición de detención arbitraria, protegiendo la vida y protegiendo la libertad. En los derechos humanos constitucionales también se pretende no confundir con los derechos constitucionales o fundamentales. Dentro de estos derechos constitucionales, para determinar qué son derechos constitucionales, se recurre a un catálogo de derechos reconocidos por las constituciones políticas de los estados. El derecho humano pertenece a la filosofía del derecho. En ambos conceptos se ha estudiado por numerosos autores y se ha encontrado la problemática de que se reconocen en la virtualidad por un concepto de derechos humanos. En la teoría y un naturalista es considerado que los derechos humanos de reconocimientos constitucionales por algunos autores, como Francisco Laporta, que existiría un pequeño número de derechos humanos básicos que se derivarían de los derechos constitucionales. En estas teorías dualistas también hay importancia de fundamento moral de los derechos como positivación. En los derechos humanos, por su parte, derechos constitucionales tendrían un contenido equivalente. Luigi Ferrajoli consideró en la teoría del garantismo jurídico que los derechos constitucionales eran una capacidad de obrar. Y en la constitución de países, por ejemplo, se puede otorgar derechos a los ciudadanos que pueden abarcar naciones, puede que abarquen a los no nacionales. El derecho al voto, en ese caso de tratar derechos constitucionales, se reconocen al ciudadano, pero no se podría hacer derechos humanos si no se reconoce a todas las personas, sean de condición que sean. En esta clasificación general de la mayoría de las doctrinas se distinguen generaciones de derechos humanos que existen múltiples clasificaciones, diferentes y múltiples clasificaciones. Coincide al describir que en la primera generación posteriormente se ramifican y se vuelven más completas. Existen dos conceptos de visión general que son de expresión de una racionalidad progresiva en el tiempo. Cada generación de los derechos humanos hay una expresión de racionalidad y diferente para que pueda entrar en un conflicto con los demás. Existen posiciones que evitan pronunciar las categorías de los derechos humanos y bien tienen que enfocarlo como un sistema unitario. En cada generación se clasifica de una manera cronológica en relación a las anteriores.
Y los derechos de primera generación fueron criticados también, como sucedió con los derechos de la segunda durante el siglo XX. Casi en la totalidad de todos los juristas lo aceptaron. Hoy en día el objeto de los debates de derechos humanos en la tercera generación es desde el punto de vista jurídico y político. Se ha criticado de las categorías en su difícil garantía estas objeciones, teorías que hablan de 4 e incluso 5 generaciones de derechos humanos. En la tercera generación de los derechos humanos, la división de estas 3 generaciones fue concebida por Karel Basak en 1979, que asoció a los grandes valores proclamados por la Revolución Francesa, que era la igualdad, la libertad y la fraternidad. En esta primera generación, derechos civiles y políticos, que tenían un cierto vínculo con la libertad, que se consideraban derechos de defensa o negativos. En estos poderes públicos había la inhibición de la esfera privada. Los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, que estos se vinculaban en el principio de la igualdad. En esto, la intervención de los poderes públicos, ya que prestaban servicios públicos y tenían que cumplir con esta fase. En esta contradicción de derechos contra el Estado, en la primera generación los derechos eran sobre el Estado. En la segunda generación, los defensores de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales como falsos derechos. Y el Estado podía satisfacer más imponiendo su realización. Se opondría una violación de derechos de primera generación. En la tercera generación de derechos, que surgió en los años 1980, se vinculó con la solidaridad en la vida de todos a escala universal, que precisó una serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario. En estas se incluyeron derechos heterogéneos como el derecho a la paz, a la calidad de vida y las garantías en manipulación frente a manipulación genética, que diferentes juristas asociaban los derechos a otras generaciones. Mientras que Vallespín Pérez protegió la manipulación genética en contra de la manipulación genética, sería un derecho de cuarta generación. Roberto González Álvarez, en su manifestación, dice: ante nuevas amenazas de derecho de primera generación como el derecho a la vida, la libertad y la integridad física.